Una cárcel de oro. El rey que murió antes de partir. El aire está cargado de una humedad asfixiante que no logra disipar el aire acondicionado central en una habitación sumergida en la penumbra carmesí. Elvis Presley se mira al espejo, pero no se reconoce. Sus ojos son dos pozos de soledad rodeados de una hinchazón grotesca. Pesa más de 100 kilos. Su cuerpo es una amalgama de fármacos, frustración y el peso de un mito que devoró vivo hace muchos años. Siente una punzada en el pecho, pero no es el primer infarto que le avisa. Es el dolor de ser una caricatura de sí mismo. Se desploma. No hay cámaras, no hay gritos de fans, no hay luces de neón. Solo el sonido sordo de un gigante cayendo sobre el suelo alfombrado de un baño. En ese instante, el hombre más famoso del planeta es solo un niño de Mississippi, aterrado y solo, buscando una salida que no sea química. Él no nació siendo como un dios, nació en una choza de 2 habitaciones durante la Gran Depresión, con un hermano gemelo muerto a su lado. La tragedia fue su primera cuna. El polvo de tu pelo y el peso del gemelo ausente. Para entender la voracidad de su ambición hay que entender el hambre, no solo el hambre del pan, sino el hambre de existencia. Jesse Garon Presley nació muerto 35 minutos antes que él. Durante toda su vida, este hombre sentiría que vivía por 2, que tenía que ser el doble de exitoso, el doble de ruidoso, para justificar por qué él respiraba y su hermano no. Su infancia fue una secuencia de humillaciones silenciosas. Su padre, Vernon, un hombre débil que terminó en prisión por falsificar un cheque de $4. Su madre, Gladys, el ancla emocional que se convirtió en una cadena de acero. Eran basura blanca a los ojos del sur segregado. El anonimato no fue una etapa, fue una herida. Trabajó como camionero para Crown Electric, ganando $1 la hora. Se peinaba con tupé y usaba ropa llamativa de las tiendas del área en Bale Street, no por estilo, sino como un grito de guerra. Mírenme, existo. Cuando entró por primera vez a Sun Records en 1953, no buscaba una carrera, buscaba grabar un disco de $4 para su madre. Marianne Kisker, la secretaria, le preguntó: ¿A quién te pareces cuando cantas? A nadie, respondió él, y no mentía. Era una esponja humana absorbiendo el gospel de las iglesias pentecostales y el blues prohibido de los barrios marginales. Pero el éxito no llegó ese día, llegó el rechazo. La alquimia del rechazo. Sam Phillips, el dueño de Sun Records, buscaba un hombre blanco con voz de moreno, pero el joven del camión era demasiado errático. Los primeros intentos fueron un desastre, baladas lentas, melosas, sin alma. El punto de giro, el 5 de julio de 1954, tras horas de grabaciones mediocres, en un momento de puro agotamiento y frustración, el joven empezó a saltar y a tocar una versión acelerada de That's Alright. No era música, era un exorcismo. Bill Black y Scotty Moore se unieron al caos. Ese error, ese momento de perder los estribos musicalmente inventó el rock and roll. Phillips detuvo la cinta y supo que tenía dinamita. No era una canción, era el sonido de una barrera racial rompiéndose, pero el camino fue una batalla. Los DJs se negaban a ponerlo porque sonaba demasiado moreno para las emisoras blancas y demasiado blanco para las emisoras negras. Él no estaba construyendo una carrera,
estaba sobreviviendo a un sistema que no tenía una etiqueta para él: la venta del alma al coronel. Aquí entra en escena la figura más oscura de esta epopeya, Andreas Cornelis Van Quick, autodenominado el coronel Tom Parker, un exferiante ilegal que veía a las personas como atracciones de circo. Parker no vio un artista, vio una mina de oro. En 1955 lo agarró de la pequeña Sun Records y lo vendió a RCA por la cifra récord de $40,000. El trato fue faustico. Parker se quedaría con el 50% de todo. Controlaba su imagen, sus películas y eventualmente su voluntad. El joven aceptó porque temía volver al camión, temía volver a la choza de Tupelo. Su filosofía artística se basaba en la entrega física total. En el escenario sus piernas temblaban por el nerviosismo, pero el público lo interpretó como una provocación sexual. Lo llamaron Elvis la pelvis. Los predicadores quemaron sus discos. El FBI lo vigiló. Él era el síntoma de una juventud que ya no quería pedir permiso para sentir. Pero mientras el mundo lo veía como un rebelde, él se estaba convirtiendo en un producto procesado. El destierro de uniforme y la pérdida del ancla. En el pico de su histeria, en 1958, el sistema encontró la forma de domesticarlo. El ejército lo enviaron a Alemania. Para muchos fue un movimiento patriótico, para él fue un exilio. Durante su servicio ocurrió la verdadera tragedia, la muerte de Gladys, su madre, la única persona que lo amaba por ser el niño que sobrevivió al parto, no por ser el ídolo de las masas. Elvis se quebró. Se dice que pasó días abrazando a su ropa, llorando como un animal herido. Aquí su trayectoria cambió de rumbo. En Alemania, descubrió las anfetaminas para mantenerse despierto en las guardias y el karate para canalizar su furia. También conoció a una niña de 14 años llamada Priscilla. Estaba buscando desesperadamente recrear la estructura familiar que la fama le había arrebatado. Cuando regresó a Estados Unidos, ya no era el joven peligroso de Sun Records, era un soldado obediente, listo para ser moldeado por Hollywood. El Hollywood de cartón piedra. Si quieres ver el asesinato de un artista, mira su filmografía de los años 60. El coronel Parker lo encerró en un contrato tras otro de películas mediocres: Blue Hawaii, Viva Las Vegas, Clam Bake. Elvis quería ser el nuevo Marlon Brando o James Dean. Temía el talento, pero el coronel prefería el dinero rápido de las bandas sonoras baratas. Durante 7 años no dio un solo concierto. Se convirtió en un preso de lujo en Bel Air. Narra la batalla interna mientras los Beatles y los Rolling Stones caminaban el mundo usando la puerta que él mismo había abierto. Elvis estaba filmando escenas absurdas con chimpancés o cantando canciones sobre perros salchicha. Su alma artística se estaba marchitando. La depresión se disfrazó de aburrimiento y el aburrimiento se curó con una dieta de pastillas para dormir, pastillas para despertar y comida procesada. Se sentía irrelevante, un rey sin reino, viendo desde su balcón como otros llevaban su corona. El milagro del 68. En diciembre de 1968, el coronel quería un especial de Navidad con villancicos y suéteres de lana. Elvis, por primera vez en años, dijo no. Se enfundó en un traje de cuero negro tan ajustado que apenas podía respirar. Se sentó en un cuadrilátero rodeado de fans y volvió a lo que era, un animal de escenario. En el 68 Comeback Special es el momento más visceral de su carrera. Sudaba, rugía, su voz tenía una textura de lija y terciopelo.
En ese especial interpretó If I Can Dream. No era una canción de amor, era un manifiesto social en un año donde Martin Luther King y Bobby Kennedy habían sido asesinados. Por unos meses el rey recuperó su trono, pero el éxito fue su condena definitiva. Las luces de neón de Las Vegas. En lugar de hacer una gira mundial, algo que el coronel evitaba porque no tenía pasaporte legal, lo encerraron en el International Hotel de Las Vegas, lo que empezó como un triunfo de 57 shows consecutivos con relleno total, se convirtió en una rutina de hámster. Las Vegas fue el escenario de su metamorfosis final. Aparecieron los modos de saltos con capas, los diamantes excesivos, las patadas de karate fuera de lugar. Sus proyectos finales fueron gritos de ayuda. El documental Elvis, That's the Way It Is, muestra a un hombre en la cima de su poder vocal, pero el especial Aloha from Hawaii de 1973, visto por más personas que el alunizaje, mostraba ya a un hombre que era más medicamento que sangre. El divorcio de Priscilla lo terminó de hundir. Se rodeó de la mafia de Memphis, un grupo de amigos y guardaespaldas que lo protegían del mundo, pero también de la realidad. Nadie le decía que no. Nadie le quitaba la jeringa de Devereux de la mano. La trayectoria cruda de un prisionero del mito. Elvis no murió de sobredosis en el sentido tradicional, murió de un corazón roto y un cuerpo exhausto. En sus últimos años, sus giras eran procesiones fúnebres, olvidaba las letras, se quedaba dormido en el escenario, hablaba incoherencias sobre conspiraciones. A pesar de eso, nunca dejó de cantar. Su voz era lo último que le quedaba de su identidad. En su última grabación de video, apenas semanas antes de morir, se sienta al piano para cantar Unchained Melody. Está sudoroso, hinchado, casi no puede abrir los ojos, pero cuando abre la boca sale una nota tan pura y dolorosa que parece que su alma intentara escapar de su cuerpo a través de su garganta. Ese es el verdadero Elvis, el hombre que lo dio todo hasta que ya no quedó nada, ni siquiera de él mismo. La vida de Elvis Presley no fue un cuento de hadas americano, fue una tragedia griega grabada en vinilo. A menudo pensamos en el éxito como una montaña que se escala para disfrutar de la vista. Para él, el éxito fue un incendio forestal. Fue la llama que iluminó al mundo entero, dándose calor y ritmo. Pero, ¿para qué mantenerse encendida cuando tuvo que consumir cada árbol, cada hoja y finalmente la tierra misma sobre la que se alzaba? La resiliencia no es solo aguantar el golpe, es la capacidad de seguir brillando mientras te desintegras. Elvis fue un faro construido en una costa demasiado frágil. Su luz guió a una generación hacia la libertad sexual y cultural, pero el cimiento de su propia humanidad no pudo soportar el peso de esa luz. Al final, nos queda la música, un eco eterno que nos recuerda que el precio de la inmortalidad suele ser la vida misma. El rey ha muerto, pero el incendio que provocó sigue ardiendo en cada guitarra que se rasga con furia en algún garaje del mundo, porque el éxito, como el fuego, no conoce la piedad, solo la intensidad, y nadie, absolutamente nadie ardió con tanta fuerza como el chico de tu pelo, que solo quería darle un disco a su madre.